compartir ahora. De compartir. Les voy a compartir la pantalla 2. Y ahí yo ya tengo el problema. Entonces ahora yo ya lo tengo salvado. Y lo voy a hacer de nuevo, para que ustedes más o menos vean cómo trabaja. Entonces vamos a ir por nuevo. De ahí quedó la pantalla vacía. Deme un segundo. Todos ven la pantalla donde está el software, ¿verdad, de Tina? Sí. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es dibujar el circuito que habíamos visto antes. Y por eso tienen que tener a mano para que me entiendan un poco lo que vamos a estar hablando. Yo lo tengo acá en mi pantalla 2. Tengo el circuito que quiero dibujar. Entonces lo primero que necesito es colocar una fuente. Y acá arriba tengo las opciones de fuente. Aquí tengo la línea de la tierra de referencia. Esta es una fuente de voltaje. Parece fuente corriente, pero es fuente de voltaje. Después tengo una pila, una batería, un generador de señales. Eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, vamos a ir avanzando. Cuando entremos a fasores y entremos a transitores, nos conviene usar esa fuente, si no es muy compleja para el circuito que queremos hacer. Un medidor de voltaje, un medidor de corriente, resistencia, un potenciómetro, un condensador, un inductor, un transformador o una bobina no lineal, un transformador, a bobina acoplada y un transformador. Una línea de transmisión, un conmutador, una bombilla, un motor, un termistor, un fusible y una impedancia. En general, casi todo lo que necesitamos está en esta primera pestaña, pero ustedes pueden ver que hay muchas pestañas. Estos son, por ejemplo, interruptores, estos son medidores, estas son fuentes, semiconductores, dispositivos optoelectrónicos, macros para SPI, que es otro tipo de software que hay por ahí dando vuelta, con puertas, esto lo vean cuando vean sistemas digitales, básculas, circuitos lógicos, algunos circuitos híbridos, radiofrecuencia, para control analógico y algunas fuentes, algunas cosas especiales, por ejemplo, estrella delta, cosas que las vamos a usar cuando veamos el próximo capítulo de circuitos trifásicos. Aquí el TINA uno puede hacer circuitos, pero puede hacer muchas cosas. En realidad depende de lo que uno necesite. Uno puede incluso simular transitorio y colocar un osciloscopio. ¿Ya? Simular que está en un laboratorio y colocar un osciloscopio, calibrar un osciloscopio, que lo van a ver ustedes en el laboratorio, y ver las señales y todo lo que uno puede hacer en un laboratorio, prácticamente uno lo puede simular, como si estuviera en un laboratorio. Entonces ahora nos vamos a ir por lo más simple. Vamos a levantar ese circuito. Entonces, de todas las fuentes de voltaje que hay, vamos a escoger la más simple, ¿ya? Que es esta que está acá, que esta es una fuente corriente continua. Se la voy a colocar por aquí y pongo clic y listo, y deshabilito. La fuente viene con un nombre, que es este que está acá. Hay que poner clic en la pantalla primero para deshabilitar. Y ahora pongo clic arriba del nombre para ubicarlo. Y ahora voy a setear la fuente. Entonces viene con BS1, le voy a poner B1. Y así tenemos en el dibujo nosotros. Esta se llama B1 y el voltaje son 20 voltios. Y así quedó. Y esa es la polaridad, más, menos. Cliqueamos en la pantalla y ahí queda listo. Ahora viene una resistencia que tiene que estar acá. La voy a colocar ahí. Esta va a ser la resistencia 1. Y le vamos a cambiar el valor.
Esta es de 2 ohms. Por ahora no necesitamos calibrar nada más. Después viene otra resistencia, que la tengo que poner acá. Pero esta resistencia hay que girarla, ¿ya? Porque ahí en el circuito aparece para hacia arriba. Entonces la giramos aquí con botón. Nos ponemos encima de la resistencia, ponemos botón derecho del ratón y giramos a la derecha. Y ahí quedó. Clic en la ventana, en la pantalla, y la acomodo acá para que me quede bonita. Ustedes saben que los ingenieros somos obsesivos por el orden. Ahí nos quedó. Pongo clic en el nombre para girarlo a la derecha. Solamente el nombre. Estos funcionan separados como entidades, entonces se trabajan separados. Acá lo coloco muy fuerte. Y esta sería la resistencia 2, que también va a ser de 2 ohms. Ahí está. Y ahora hago la primera unión. Me voy encima de la resistencia y ustedes ven que aparece como este lápiz. Le pongo clic y viajo hasta la otra. Y cuando termino, vuelvo a poner clic y listo. Y ahí se conectó. Clic, clic. Y abajo, clic, clic. Y ahí se deshabilitó automáticamente el lápiz para ir haciendo las uñas. Después hay que colocar otra resistencia a continuación. Agarro de nuevo una resistencia y la coloco aquí. Ahí. Clic. Y ahí se deshabilitó. A ver, voy a pintar todo primero y lo voy a correr un poquito hacia abajo. Porque me voy a quedar corto arriba, parece. Ahí. Hay otra resistencia que tiene que estar en paralelo, así que la busco acá. Ahí. Bueno, aquí clic, conecto acá. Clic, conecto acá. Otra resistencia que hay que poner acá. Botón derecho, girar a la derecha. La acomodo. Derechita. Sí. Clic en la pantalla. Hago clic en el nombre. Botón derecho, girar a la derecha. De nuevo lo agarro. Esta cosa se aprende así, tocando nomás. Esta cuestión igual que cuando uno es cabro chico. Hay que meter el dedo, tocar y uno ahí aprende. Aquí las reglas, leerse el manual del libro. Mejor experimentar al tiro, al total, nada se está quemando en este caso. Y finalmente aquí, clic, clic, como encima, lápiz, clic, y clic. Y ahí puse la otra función. Y ahora aprovecho de conectar este acá, y lo conecto a la resistencia. Después me falta otra resistencia, la voy a colocar acá. Listo. Ahí tengo que ponerle el valor de resistencia a esta. Le pongo encima, 2 ohms, ahí está. 2. Acá también, 2. Acá también, 2. Ahí está. Yo les tenía cargado ese nombre antes y que quedó ahí salvado en la memoria. Tengo que agregar otra fuente de voltaje, que es esta que está acá. Voy acá, fuente de voltaje, clic, la pongo acá. Y la ordeno que quede derechita. Nada de cosas chuecas, ahí quedó. Clic en la pantalla, me voy al nombre, clic y acomodo para que quede más bonito. Ya, aquí hay una primera detallito. La fuente de voltaje que pusimos nosotros en el circuito tiene la polaridad negativa hacia arriba. Aquí, así que esta fuente hay que rotarla. Yo me equivoqué recién, me condoré y me da un número raro y después me di cuenta. Esta la vamos a rotar 180 grados. Girar a la derecha, de nuevo girar a la derecha y ahí está. Entonces la acomodamos para que el negativo quede acá, porque ahí está el negativo según el circuito. Y ahora puedo conectar. Clic, clic, aquí, clic, clic, clic y listo. Ahí conectamos la fuente menos más y esta fuente es más menos. Y
Mira, cuando uno va haciendo todos estos cambios se va ensuciando la pantalla. Entonces lo que uno puede hacer es agarrar acá donde ve el zoom y le pone de nuevo y actualiza todo. Me llama la atención que la fuente quedó... aquí está, ya. Estaba buscándole el nombre, aquí se me quedó metido, ahí está, el nombre de la fuente. Y a esta fuente nosotros le pusimos B2, así que le vamos a poner B2. Y el voltaje es 10 volts. Ahí quedó. Esta fuente entonces tiene polaridad menos más, voltaje 10. Esta fuente tiene más menos, voltaje 20. Esta resistencia tiene 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y me falta colocar todavía la fuente corriente acá arriba. Aquí tiene que ir una fuente corriente. Aquí no hay fuentes de corriente, entre todo lo que ustedes pueden ver. Entonces vamos a empezar ahora a explorar. A ver, aquí no me gustó cómo me quedó esta resistencia. Mi obsesión, mi ingeniero me dice que es más bonito ahí. Voy a bajar un poquito más esto abajo. Ahí. Y tengo que buscar una fuente corriente. Entonces, básico no está, interruptores, tampoco medidas, tampoco, y aquí hay uno que se llama fuentes. Y aquí está, este es una fuente de voltaje, batería, fuente de corriente. Este sí que tiene fuente de corriente. El que viene es generador de voltaje y este es generador de corriente. Estos son corriente alterna. Así que aquí como estamos en corriente continua, vamos a agarrar una fuente de corriente continua. ¿Sí? Y le traemos para acá. Ya, y ahora, como la corriente va de la derecha a la izquierda, la tenemos que girar. Girar a la derecha y ahí la colocamos. Y su título lo voy a agarrar y lo voy a girar a la derecha y lo coloco acá arriba. Ahora la conecto, clic, clic, y clic, clic. Aquí lo acomodo un poquitito que está medio feo. Y le voy a hacer la última, acomodar para que quede más bonita. Como está feo acá, como les dije, voy aquí al zoom y pongo de nuevo 150 y ahí se limpió la pantalla. A ver, de nuevo lo voy a acomodar para ponerlo por acá. Un poquito más de eso. Ya, y ahí tenemos entonces, limpiamos la pantalla, somos obsesivos del orden, y ahí estamos como más contentos porque se ve algo parecido a lo que vimos en el apunte, ¿eh? Que está bonito el del apunte, bien hechito, así podemos estar contentos. Ah, y hay que cambiarle el valor de la corriente a la fuente, doble clic en la fuente, y aquí son 5 amperes. Ahí está. Este me gustó, que quedó muy chulo. Vamos a poner ahí. Esto les sirve porque cuando hay que hacer los informes de laboratorio, cualquier cosa, una tarea que se les pueda dar, uno puede usar esto como dibujador de redes. Yo les voy a enseñar más trucos para que les quede llegar y meter al informe. Y después uno va metiendo los resultados, las simulaciones y listo, que ya sé todo. Ok, voy a chequear entonces. Me vuelvo aquí a la pantalla. Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla. Y quiero que me... quiero ver quién... Ya. Entonces ahora quiero ver los dedos de todas las personas que ya lograron armar el circuito tal como lo tengo yo en la pantalla. Oye, Manuel Mundaca, ¿qué le pasa? No jugo Manuel Mundaca. Está quedando pega. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa con los otros? A ver, quiero que me diga alguien que hay varios que no tienen dedo arriba.
Tienen problema de conexión, el Brandon Cortés está dando jugo, le va a la internet parece. El Bastián, el Piero, Nicolás Andrés. Hay varios que todavía que no los veo aquí aparecer. A ver qué pasa con Choque, Sadak Choque. A ver, conéctate, Choque. Profe, ¿Mm? yo tengo un problema que tengo otro tipo de formato, un Mac, entonces tú no podés. Sí, ya, entonces tú estás sonado. Sí, pues voy a ver o sea, cómo se podría instalar la aplicación. Sí, no, es que la verdad es que tener el software, no podrían pasar el curso sin también el software, pero hay tareas y diseños. Cuando uno tiene que hacer diseño ya les va a servir porque si a uno hacer un diseño a veces le puede significar hacer, no sé, pues 100 simulaciones de redes, porque uno prueba resistencia A, resistencia B, resistencia C, y por supuesto ahí no puede uno estar ahí haciéndolo a mano, pues uno va y el simulador tiene que resolver todos los cálculos, uno solamente aplica el criterio de ingeniería de diseño. Ronet, ¿qué pasa contigo? A ver. Juan Ronet, ¿dónde estáis? Ya, profe. ¿Cómo vaya? No te veo que levantaste el dedo. No, está bien. Sí voy a hacer el circuito. ¿Pero ya lo tenéis listo ya? Sí, lo tengo listo. Ya pasa la simulación. Sebastián Cristóbal. Dígame, profe. ¿Cómo vais? Estoy haciéndolo igual. ¿Todavía estoy en camino? ¿Pero se entiende? Sí, entiendo. Sí, estaba viendo primero cómo lo hacía. Estaba viendo cómo lo hacía usted para... Ya. Sí, es bastante simple. Una vez que uno aprende esas 3 o 4 reglas que hay que manejar, lo demás es la parte estética, que a uno le gusta que las cosas queden bien hechitas. Porque ahora le voy a enseñar varios truquitos más. Ya por eso quiero estar que por lo menos me pesquen en la próxima ronda para decirle una serie de detalles. Manuel Mundaca. ¿Está bien? Ya. Fuente. Ya yo lo voy nombrando y ustedes levanten el dedo y si no ponen la mano, ¿ya? Si está bien, ponen el dedo arriba. Steven Fuente. Ok, José Molina. ¿Qué pasa con José? Está bien. Nelson Lillo. Profe, y aún no. Si ahora el notebook mi mamá se lo llevó hasta abajo. No sé, ahora estoy conectado con el teléfono. ¡Para el Nelson Lillo dando jugo! Ya, bueno, apenas. Pero estoy viendo ahí cómo hacerlo. Ya, bueno, cuando llegue tu mamá, a ver qué hacemos. Bueno, sí, yo le digo ahora que están en la casa, el computador es importante, porque uno descansa en eso y les da tareas que las pueden hacer solamente en computador, así que tengan cuidado. Buscar la forma de resolver el tema o ponerse de acuerdo con la mamá y, no sé, en la mañana esconder el computador antes que se vaya a trabajar, no sé, una cosa así. Luis Roja, bueno, voy a anotar acá los que están como más jodidos, el Lillo te voy a poner en lista roja. Que tenéis problemas para usar computador, pues no tenéis 2 computadores, a ver si de repente uno podría conseguirse un computador viejo por ahí, a lo mejor puede ser la razón. Ya está, ok. Torres, Eric Torres. Ok. Nicolás Andrés, no sé cuál es el apellido de Nicolás Andrés. Está bien. Guillermo Hidalgo. Está bien. Cristian Pávez. Uno que no haya visto antes. Ya. Diego Segovia. ¿Qué pasa contigo, Diego? Profe, yo tengo el otro sistema operativo. Ya, tú tenías. A ver, dígame lo que. El Diego Segovia tiene Mac. ¿Y quién es el otro que tenía Mac? Era Sadrack, ¿verdad? Sí. Sí, profe, sí. Ya, tienen Mac. Ya. Y después, Diego está aquí en el Byron Briones. ¿Cómo está Byron? También, y Brian Torres, Juan Figueroa.
¿Ya? Piero y Brandon Cortés, Javier Santiago y Bastián Valenzuela parece que ya habían levantado la mano. ¿Sí? Ya. Entonces, mire, vamos ahora a la simulación. Volvemos a la pantalla, al modo pantalla de... voy a salir la pantalla completa. Y vamos a compartir ahora la pantalla del simulador. Ahí estamos. Ya, ahí tienen ustedes entonces la pantalla del simulador. Entonces ahora para hacer una simulación en corriente continua, hay varias formas, ¿ya? Pero vamos a hacer la más simple por ahora. Uno va acá arriba en el menú de trabajo y busca la opción análisis. En análisis, aquí tenemos todos estos modos para hacer cosas. Aquí en esta que está donde dice análisis CD, análisis CA, transiente y Fourier, es lo que más vamos a usar durante el curso, ¿ya? Porque nosotros hacemos análisis en continua, análisis alterno y análisis transitorio. Fourier no lo tocamos en este curso, así que no lo vamos a mover. Vamos a análisis corriente continua y aquí tienen ustedes calcular los voltajes de nudo, las tablas de resultados de corriente continua, características de transferímetro, eso es cuando veamos cuadripolo, y temperatura, eso no lo hacemos nosotros. Entonces aquí ponemos calcular los voltajes nodales. Entonces ponemos clic y aparece esta pantalla acá, ¿ya? Este es una QCT que nos dice a nosotros cuando las cosas andan bien o andan mal. Así que como no reclamó, se supone que está todo ok. Entonces aquí usted tiene el cancelar y el ayuda, y aquí dice el potencial de nodo. Entonces hay un signo de interrogación y una V de voltaje ahí. Entonces ahora para saber algo, uno agarra, mueve el ratón hacia el lado y aparece automáticamente esta especie de puntero digamos de esto de instrumento, ¿eh? No puntero láser, sino un puntero de un voltmetro, de un osciloscopio, de un amperímetro, entonces que ustedes van a empezar a usar después. Entonces una puntera de equipo eléctrico. Entonces con esta puntera yo me pongo donde quiero y voy a ver el voltaje. En este caso, perdón, me faltó algo ya. Voy a cancelar. Y me falta colocar la referencia. Entonces yo siempre tengo que colocar una referencia. Voy a ir acá a básico y agarro la referencia y la voy a colocar aquí en el nudo de abajo. Porque para método de nudo, ahí clic, para el método de nudo necesitamos tener el voltaje referencia, si no él no sabe con quién, o él va a suponer cualquier nudo como referencia, pero no se los va a decir. Entonces por eso nosotros nos aseguramos diciendo quiero que todo se mida con respecto a la referencia que es este nudo. Ahora sí, vamos a análisis corriente continua, calcular voltajes nodales, agarro la puntera y me pongo aquí en el nudo 1 y pongo clic y ahí aparece el voltaje. Ustedes se ven ahí en ese cuadro, dice 6.67. Yo voy a ir a mirar ahora el apunte mío, cuánto nos salió en ese problema. Revisen ustedes. Y ahí yo tengo el problema resuelto y me sale 6.667. Sí, está bien. Bien. Eso es lo que habíamos calculado nosotros. En general, cuando uno hace simulaciones, siempre uno se convence cuando le da lo mismo que uno calculó, acepto que uno se haya equivocado. Pero cuando uno prueba los programas, siempre mira uno un problema que sea fácil de resolver y que esté absolutamente seguro que esa es la solución del problema. Y ahí está. Entonces ahí estamos aquí. Nos dio 6.67 para el voltaje 1. Vamos al voltaje 2. Pongo clic y aparece menos 1.67. Y vamos al apunte y ahí aparece menos 1.6667. Es un redondeo que hay ahí porque esos son números de mantizas periódicas, ¿verdad? El 6.66666 está infinito. Y el último le ponemos la aproximación de todos los residuos y lo subimos a 7. Y eso es lo que hacen los computadores. Así que como verán, nos dio lo mismo que habíamos calculado. Ok, entonces ahora vamos a cancelar y eso es lo que uno necesita del problema. Ahora, veamos algunas cositas de estética, ¿ya? Como les dije, cuando uno pone acá pantalla 50, limpiamos la pantalla. Si no me gustan estos puntitos, que son esta matriz, esta grilla, ¿ya? Nosotros podemos deshabilitar
vamos a vista, y aquí tenemos una serie de comandos que me van a ayudar mucho para los dibujos. Por ejemplo, la reja. Si no me gusta la reja, pongo clic en reja y la deshabilito. Ustedes ven que la pantalla quedó ahora limpia, no tiene los puntitos. Cuando uno hace el informe, está impecable. ¿Para qué queremos la rejilla? Lo queremos meter ahí, pegar en el Word, limpiecito. Pero ustedes se darán cuenta que como él coloca en la etiqueta y coloca el valor de la resistencia o lo que sea, o el voltaje. Entonces, uno podría poner acá, por ejemplo, en vista, y vamos a suponer que yo quiero las unidades. Voy a activar las unidades, y ustedes ven que la fuente apareció acá de 1, 20 volt, de 2, 10 volt, y C1, 5 amperes. Si yo quiero que aparezca la unidad del valor de la fuente, lo puedo habilitar. Si no me gusta, lo deshabilito, la unidad, y ahí queda. A mí no me gusta mucho cómo queda acá, dice R4.2. Yo siempre antes le ponía R4 igual, porque cuando uno doble clic acá, aquí está la etiqueta de la resistencia, el nombre que le estamos colocando. Entonces uno pone R1 igual, y al otro lado él ponía el número 2, que es cuántos ohms eran, y podía entender si uno no se confundía tanto. Pero si uno no quiere que aparezca el valor, entonces lo podemos deshabilitar. Podríamos decir acá los valores para afuera. Y así nos quedaría como lo tenemos en el apunte. A este no le cambié el nombre, ¿verdad? Lo voy a cambiar el nombre. Lo habíamos puesto en el apunte I1. ¿Ya? Y ahí lo podemos ver simplemente como dibujo. ¿Ya? Puede que alguno diga, esta cuestión si no necesito los valores, entonces voy a sacar toda la etiqueta. ¿Ya? Rótulo, para afuera. Yo el circuito así, solamente con los... Eso es raro que uno lo necesite, porque en general uno siempre quiere la etiqueta, así que probablemente los rótulos los va a utilizar. Una cosa que puede ayudar es que a uno le quedan estas uniones acá, ¿verdad? Esta cruz que significa dónde se generó la unión. Entonces uno podríamos eliminar las patas de marcadores y así el circuito nos quedó así limpiecito, ¿se dan cuenta? Entonces hay bastantes recursos ahí. Esto es que tiene la gracia de Tina, que nos da posibilidad de manipular un poco el circuito para dejarlo estéticamente más amistoso. En los que yo usé acá abajo, en los apuntes, yo usé Spy, que es otro software más antiguo, que tenía mucha reputación. En realidad todo se hacía antiguamente con Spy, porque Spy es un software de la época del 70, parece que lo hicieron en la Universidad de Stanford, pero no es tan flexible para dibujar, ¿no? Es más antiguo, pero desde el punto de vista como herramienta es más potente que Tina. Pero para lo que nosotros hacemos, que no estamos haciendo diseño de ingeniería avanzado, no estamos en nivel de investigación, no sé, en que estamos diseñando nuevos controladores, nuevas plaquetas, y que se muela hasta la temperatura, el efecto del ambiente, el efecto electromagnético. Entonces, no necesitamos un software tan poderoso como Spy. ¿Bien? Puede que en una tesis, en una memoria, a lo mejor usted lo inicie y Tina les quede corto. Pero para mucho de lo que ustedes van a ver en la carrera en general, yo pienso que Tina es suficiente para ver electrónica, cuando vean el curso de electrónica que sigue. Y todo lo que tenemos que ver en redes, yo creo que con Tina estamos más que sobrados. Me voy a quedar, ya bueno, y lo otro es simplemente habilitar o deshabilitar la barra de herramientas. Aquí ven, barra de herramientas, ahí está, esta que está acá. Y la otra es la barra de las componentes. En realidad yo creo que la barra componente la necesitamos siempre, así que hay que dejarla ahí habilitada. Y aquí tenemos el problema. Bien, ahora, esto que estamos viendo tiene, como les dije, uno va al análisis, pone acá análisis continuo, calcular voltaje, y va colocando la puntera y le va apareciendo el voltaje, que en este caso podríamos decir, este voltaje acá, ¿cuánto vale? Él no lo ve, tenemos que ir a la puntera, donde está el contacto. Él no marca aquí en el conductor, donde se hizo la unión, él dice ahí hay menos 10 volts, aquí hay
20 volts con respecto a la referencia, y eso es todo lo que podemos ver. Él ve solamente voltaje con respecto a la referencia. Aquí están los menos 10, aquí están los más 20, aquí están los 6,67 y los menos 1,67. Bien, en algunos circuitos uno quiere que la cosa sea como más fácil. Entonces lo que vamos a hacer ahora, le vamos a meter instrumentos a esta cosa para que no tengamos que andar con la puntera. O sea, a mí me gustaría saber cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Entonces lo que hacemos acá, agarramos el voltímetro y lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? Entonces, como el voltímetro ocupa harto espacio, aquí lo único malo que ocurre es que hay que ampliar los circuitos. ¿Ya? Entonces acá, ahora lo voy a colocar acá. Y la etiqueta, el rótulo lo voy a colocar ahí. Ya. Y ahora lo conecto. Clic, clic. Clic, clic. Y el BM1, voltaje media 1, ya lo vamos a dejar igual. Ya. Lo voy a poner bien lejos. Y le voy a explicar por qué. Ahí lo voy a dejar el voltaje. Y voy a hacer lo mismo acá. Quiero que la cuestión, cuando simule, aparezca todo al tiro, no estar con la puntera. Porque tengo que hacer el informe para mañana, estoy atrasado. El profe es un intransigente que no me va a perdonar, y si no, llego a las 8 de la mañana con el informe de laboratorio, un 1. Ya van a conocer al profesor de laboratorio, ahí los quiero ver. Yo soy un corazón de abuelita al lado del profesor de laboratorio. A ver, para que sea más bonito, le voy a mover un poquito para allá y vamos a poner la etiqueta. Este lo voy a correr para acá. Este lo voy a correr. Este lo voy a correr aquí. Este que quedó acá, no sé. No. Y ahora recién lo voy a conectar para que quede todo bien hecho. Lo único cuidado, hay que ser cuidadoso con las uniones, porque a veces esto agarra y se conecta solo y después se reclama que faltan conexiones. Ahí tenemos el voltímetro 1, voltímetro 2. Lo voy a limpiar y ahora lo voy a simular. Y ahí tienen el resultado, ¿se dan cuenta? En este caso ya no tengo que andar con la puntera mirando cuánto salió, sino que él me lo entrega en el voltímetro. Entonces ya hay una ganancia, ¿se dan cuenta? Ahora me voy a poner más jodido y quiero medir la corriente en alguna rama. Voy a suponer que estoy interesado en medir la corriente aquí. Entonces voy a tener que hacer toda una extensión del circuito para allá, y aquí la voy a cortar. Y voy a ver, la corriente para dónde debería ir acá. Sabemos que acá tenemos 6 volts y aquí tenemos menos 1,6 volts. Esto significa que en realidad el voltaje aquí está puesto más menos, ¿verdad? Entonces al revés sería 1,6. Y por lo tanto la corriente debería circular para allá, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar un amperímetro acá y lo voy a colocar aquí, botón a la derecha. ¿Por qué les preguntaba eso? Porque el amperímetro hay que polarizarlo. Si no me puede dar corriente negativa, agarro el título, lo corro, lo giro a la derecha, ahí está el título del amperímetro, etiqueta, y ahora lo conecto. Entonces, nosotros no hemos calculado esa corriente, pero la corriente, si ustedes la calcularon de acuerdo a la solución del problema, el problema me dice que aquí tengo 6,7 volts más menos, y aquí tengo menos 1,67 volts más menos. Entonces el voltaje de acá es 6,7 menos este voltaje de acá, que sería menos 1,7, entonces sería menos me da más, o sea 6,7 más 1,7 serían 7,7, 8,4, y ese 8,4 se va a dividir con esta corriente, o sea, esta resistencia que son 2, me tendrían que circular alrededor de 4,4
amperes en esa dirección. Eso es lo que yo debería esperar de este circuito. Veamos si es verdad. Están buenos los análisis. Así que de nuevo vamos al análisis. Corriente continua. Ahí está, ¿ven? 4,17 amperes, que más o menos lo que habíamos pensado que iba a dar. Y aquí tuve que polarizar el amperímetro más menos, ¿ya? Eso significa que la corriente va hacia allá. Una cosa que el software, esas cosas son criterios ya del software, que uno tiene que aprender cómo entrega el software los resultados. Bueno, y eso lo podrían hacer en cualquier lado. Ponen un voltímetro, un amperímetro, después ponen la simulación y estamos listos. Con eso podemos sacar los resultados para el informe, para lo que necesitemos. Cuando uno va a hacer diseño o alguna simulación, uno cambia muchos valores y hace el resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, una cosa en que yo digo, a ver, ¿qué pasa si esta resistencia, en vez de ser de 2 ohms, fuera de 20 ohms? Ya digo, 20 ohms. Sí. Cambio el valor y análisis de nuevo. Ahora el voltaje subió a 9. Este bajó a 0,2 volts, chiquitito, menos 0,2 volts, y la corriente subió a 4,8. Tengo más voltaje acá, menos voltaje acá, fluye más corriente. Eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si esta resistencia sube? ¿Qué pasa si esta resistencia baja? Si esta resistencia sube, por ejemplo, pasó de 2 a 20, significa que por aquí circula menos corriente, ¿verdad? Al circular menos corriente, acá aumentó el voltaje, porque la corriente fluye en el otro sentido. Esto es como un circuito abierto, ¿ya? Por ejemplo, hagamos la prueba, supongamos que esta resistencia sea como infinita, le vamos a poner 2000, comparado 2000, 20.000, ¿ya? Es como un circuito abierto entonces la corriente no debería tratar de circular por acá y esto nos representa un consumo. Son las cosas que ustedes tienen que aprender a pensar como electricista, ¿eh? La tensión subió a 10 volts, ¿ya? Este de acá quedó en menos 2,49 volts. Aquí tenemos 20, ¿verdad? Eso significa que aquí se me están quedando 10 volts, los otros 10 volts aparecen acá, en este nudo. Y esos 10 volts hacen que esta corriente suba, porque tengo más voltaje aquí que con respecto acá, fluye más corriente hacia allá. Eso significa que por aquí van a pasar 5 amperes. ¿Cuántos amperes van a estar pasando por acá? Como son las mismas condiciones, por aquí tienen que estar pasando igual 5 amperes porque tienen las mismas resistencias. Y esta está entregando 5 amperes. Por ejemplo, podríamos acá poner otro amperímetro para quiero hacer un experimento, ¿ya? Ahí está, los dos amperímetros. Como les dije, hago el análisis. Y como les había dicho, ahí por ahí tienen que circular 5 amperes por cada uno. Están en paralelo, la misma diferencia potencial entre los terminales, y este está inyectando 5 amperes. Entonces yo digo, ¿qué pasa si esta resistencia en vez de ser de 2 fuera de 4? El doble. El mismo voltaje lo vamos a dividir por el doble de la resistencia. Tendría que reducirse la corriente a la mitad. Claro, lo que uno no puede decir, no puede ser antes de 5 amperes, ahora dirían 2,5. ¿Por qué? Porque resulta que al cambiar la resistencia cambia la solución completa. De hecho, el voltaje ahora aquí de nudo ya no es 10 volts, es 11. Y este voltaje subió a 0,7, menos 0,7, antes era menos 0,245. Como hay mayor resistencia por acá, entonces hay menos corriente yéndose que se va por acá, ¿ya? Y eso hace que aumente el voltaje en este lado. Bueno, eso es lo que uno aprende con los simuladores, que uno repite 10, 15, 20, 30 veces en la simulación, cambia un parámetro y le cambian los resultados, pero uno lo ve en un segundo. Entonces uno empieza a aprender ahora, y lo que le llamamos nosotros en la especialidad, a sensibilizarse con respecto al comportamiento de un sistema. Uno mira una red
Y a uno le preguntan, ¿qué crees tú que podría pasar si pasa esto? Si un superintendente le dice, oye, vamos a agregar, vamos a cambiar el transformador, vamos a aumentar la capacidad del transformador de 5 MVA a 10 MVA, y claro, eso le va a cambiar la impedancia de cortocircuito que tiene este equipo, que lo caracteriza, va a pasar de 5% a 6%. Luego va a bajar del 6% al 5% porque el transformador es más grande, tiene mayor sección el conductor y por lo tanto tiene menos resistencia. Y uno tiene que decir qué es lo que podría pasar. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué pasa si la resistencia crece, si pasa si la resistencia baja? ¿Cómo afecta al resto de las variables del sistema? Ese es un poco el ejercicio que uno está haciendo todos los días en una planta, cuando está trabajando y uno tiene que inferir qué podría pasar si hacemos un cambio de conductor, que eso significa que cambia la resistencia, porque si ponemos un conductor más grande, la resistencia es más chica, cambia la inductancia. ¿Qué pasa si disminuimos la impedancia de un conductor? O sea, aumentamos porque vamos a achicar el cable, cómo me afectan las pérdidas, en la regulación de voltaje, etc. Esa es como nuestra vega. Entonces, el valor de los simuladores está en esto, en que uno puede realizar una infinita, no una infinita, pero una gran cantidad de simulaciones en tiempos muy cortos y aprender. En realidad ustedes no se van a ganar la vida resolviendo las redes por el método nudo, las mallas. ¿Ya? Es importante que lo entiendan. Ahora en el curso ustedes van a tener que resolverlo a mano, con ayuda de cálculo de computador en algún momento, porque van a tener el computador en la casa y cuando lo evalúe van a usar el computador. Yo eso lo tengo claro. Por eso me interesa que todos tengan acceso al mismo nivel. Pues si alguien me dice, oye, profe, yo tengo un Mac y no puedo hacer la inversa de una matriz, entonces tenemos un lío porque va a haber diferencia de condiciones para medir. Yo voy a suponer que todos tienen, por eso me interesa saber quién tiene lío, que todos tienen los mismos recursos, si no, no puedo hacer comparación. Pues si uno está trabajando con MATLAB, que puede hacer una inversa con 10 cifras significativas, el nivel de error de cálculo va a ser 0, porque lo va a hacer un computador, ya no lo van a sostener con la regla de Kramer, cosas así. Pero todos tienen que tener la misma herramienta para que tenga cierta validez el ejercicio, porque si uno lo tiene que hacer a mano a la inversa y el otro lo hace con un computador, yo creo que ahí la cancha no es pareja y no es justo como medir eso en esa diferencia de condición. ¿Ya? Por lo menos a mí no me gustaría por eso quiero asegurarme que todos tengan las mismas condiciones para yo estar seguro. El tema de la condición ambiental es la misma para todos los estudiantes, por lo tanto no voy a medir cálculo, voy a medir conceptos. Eso es como lo que quería transmitir. Bien, yo creo que ya estamos listos para la prueba de la próxima semana. Ya saben simular, tienen una lista de problemas que son pesados, que hay que resolverlo en la casa, haciendo todos los problemas, ojalá varias veces, hasta que les quede claro, que no quede ningún concepto. Yo pienso que estamos listos para hacer la prueba y podríamos pensar hacer la prueba el próximo viernes en la mañana. ¿Ya? Normalmente la regla dice que la prueba se tiene que hacer una semana después que se ha pasado la materia. Así que estaríamos en condiciones y la primera prueba que vamos a hacer, que va a ser simplemente nudo y malla, va a ser el próximo viernes, ¿ya? Para que les quede claro. Tienen el simulador, tienen la materia, tienen ejercicio, hemos resuelto varios, les he enseñado todos los trucos, así que en realidad lo único que les espera es sacarse un 7. El que no se saca un 7 es porque está flojeando y a ese le voy a dar duro. ¿Ah? Me voy a convertir en el COVID, o sobrevive o muere. ¿Ya? Porque le estoy dando todas las ventajas que necesita para defender y solamente le estoy pidiendo que estudie. Bueno, nos queda un minuto, consulta. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Profe, tengo una duda en el ejercicio de la clase anterior, el primer problema propuesto. ¿Qué no te gustó? Que hice el del árbol 1 que estoy ahí y me compliqué al plantear la ecuación. No sé si puedo explicar. No viniste a clase, parece, ¿no? No, sí. Ahora explicándolo.
Y aquí estáis mirando la polola, aquí, que no ponía atención a la A lo clase. mejor. No, pues estamos mal, pues compadre. Tiene que separar el placer con las obligaciones. ¿Ah? Pero no tenemos nada que conversar. Vamos a hablar con gente irresponsable. Estoy gastando mi tiempo con gente que no quiere aprender. No. A ver, entonces tú querés ver el método de lazo. Ah, ya, dime qué parte del apunte no te queda claro. En la del árbol, cuando usted genera los lazos, por ejemplo, en el que usted dio, en el problema propuesto 1, ¿Ya? eh, A ver, este es el problema que resolvimos, este es de la fuente, ¿verdad? Estamos todavía a nivel básico, ¿no es cierto? Este es el problema, el primer problema que vimos, ¿verdad? A veces nosotros calculamos ese árbol, ¿verdad? Y hicimos la solución. Yo le dije que cuando nosotros fabricamos un árbol, que significa unir todos los nudos sin hacer loop, lo que queda son los enlaces. Y los enlaces definen cuál va a ser la trayectoria de cada lazo. La regla es que por cada enlace no puede pasar más de una corriente de enlace. Esa es como la idea. Entonces, una vez que haces el árbol, no tienes opciones de hacer corrientes distintas. Y aquí están las corrientes que corresponden a este árbol. ¿Ya? Profe, no se ve la imagen. ¿No? Compartimos, ¿no? Sí, se quedó pegado, profe. Dice método de lazo. Sí. Lo voy a volver a cargar para que no esté controlar cómo está más lento. ¿Ahora lo ven? Sí. Ya, ¿ven el árbol? ¿Ven el árbol que estamos viendo? Que fue el problema del ejercicio. Ya. Sí. Esa parte, ¿saben plantear los lazos a partir de un árbol? ¿Quién hizo la pregunta recién? El que hizo la pregunta. sí, profe, eso sí lo entiendo, pero que en el problema 1 que usted dio un árbol, y en ese planteé los lazos. Vamos al problema 1 entonces. ¿Querés que te haga la tarea? Bueno, ya caché, bueno. Ya, suponte, este es el primer árbol, ¿verdad? Sí. ¿Estamos? Ya, entonces la pregunta que uno sería, ¿cuál deberían ser las corrientes de lazo? Ya, para plantear una corriente de lazo, entonces, a ver, la primera corriente de lazo debería estar acá, ¿verdad? Ya, la primera corriente uno tendría que dar la vuelta por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque pasas por la rama del árbol y pasas por el enlace. En este también, pues no tiene mucha vuelta que dar y tendría que andar por aquí. Entonces ya tiene el primer enlace cubierto, el segundo enlace cubierto y te queda este. No puede hacer esta vuelta porque te vaya a pisar un enlace que ya tiene. Esto es como cuando uno se pone a pololear, ¿cachai? Si un tipo está pololeando con una niña, tú no te podés meter al lado porque te van a sacar la mira. A la primera te van a poner el cornete, patulcín.
Si este enlace ya tiene un enlace que está circulando por ahí, no podís tú pasar por ahí. Sonaste ese enlace ya está casado, ¿ah? Ahí está pololeando el niño con este enlace con este enlace. Y aquí igual. Entonces tú tenés que buscar cuál es la trayectoria que es admisible. Y las trayectorias admisibles permiten que por una rama de árbol circule más de un enlace. Entonces tú tendrías que decir, entonces la única opción que tengo es darme la vuelta por acá. ¿No? Ahí. ¿Sí? Y ahí tienes los enlaces, o sea, los lazos asociados a ese árbol. No tiene otra opción. Por cada enlace solamente pasa un árbol, perdón, un lazo. ¿Ya? Y hay que buscar cuáles son los lazos que son permisibles sin tener que circular más de una vez por un enlace. Por ejemplo, el de acá, este es fácil. Tenía acá, 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 y con ese casaste ese. Aquí casaste este. Y aquí no podéis casar este, porque ya hay uno ocupado. Entonces vais a tener que pegarte la vuelta por acá. Vais a tener que dar la vuelta por ahí y venirte por acá. ¿Te das cuenta? Entonces ahí pasas una vez por ahí, una vez por ahí, una vez por ahí, y no importa que pase más de una vez. Aquí están pasando 3 veces por esta rama de árbol. La rama de árbol sostiene cualquier cantidad de enlaces, no hay límite, pero la rama de enlace tiene que ser uno solo, si no el método no funciona. ¿Ya? Y acá, lo que tendría que, aquí tienes uno, ¿verdad? Aquí tienes el otro, y acá la única alternativa que te va quedando finalmente es irte por acá y bajar por acá. Y ahí tenéis los lazos, y ahora teniendo los lazos hay que orientarlos y plantear las ecuaciones. ¿Te quedó claro, no? Sí. Ya. Pero bueno, qué bueno que he preguntado, porque si alguien no lo tenía claro, son cosas que yo supongo que a todo el mundo se dio cuenta, pero si no, ¿No fue una no consulta? lo tienen muy claro. Profe, Diga. en ese ejercicio, el E3, la fuente de tensión, ¿qué valor tiene? La misma que tenía antes, ¿o no? A ver, voy a... para atrás. ¿Qué va a tener antes? Este problema lo resolvimos, ¿no? $10 volts, ahí está. E3 vale 10 volts. Eso claro, habría que agregar que estos están sacados de la misma fuente, así que ok, ¿alguna otra duda? Yo tengo otra clase ahora, así que me tengo que ir. Ya muchachos, entonces estamos ok. Descansen y nos dejen para el último día todo, ¿ah? Chao, profe. Ya, días, que estén bien. Chao, profe. Adiós. Adiós.